Buenas tardes, queridos amigos, almas libres, espíritus rebeldes. Bienvenidos una tarde más al Lobo Estepario, a este su programa. Hoy tenemos un invitado también especial porque hace años que vengo siguiéndole la pista. Incluso me preocupé un día que vi que desaparecía de la escena de este gran juego que es la vida. Es un invitado que junto con Mariano Gistaín, José Luis Trasobares, esta gente de columna de batalla que escriben artículos pues desde el coraje, desde las tripas, desde el corazón, pues han ido marcando un poco pues eso, mi trayectoria de lector de columna de opinión. Esa persona es Fernando Ribarés. Buenas tardes, Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer. Hola. Fernando Ribarés, que nació en Zaragoza en 1970, es periodista, ha presentado y dirigido programas en radios y televisiones durante 17 años, trabajado como editor literario y actualmente es responsable de comunicación del Teatro de la Estación, además de tener su propia columna en el periódico de Aragón y de participar como colaborador en la cadena SER de Aragón. Fernando, ¿qué pasó cuando desapareciste? ¿Qué ocurrió? Tú dices que cogiste las riendas de tu libertad, que te hiciste una persona libre. Bueno, libre he sido siempre. Libre, insumiso y mal hablado. ¿Qué decía mi abuela? ¿Te refieres a cuando desaparezco de los medios convencionales habitualmente, después de que viene el lobo? Bueno, pues eso, que me desaparecieron. Yo creo que las oportunidades que se me ofrecían no eran las que yo quería ni de lejos, no me apetecía hacer algunas cosas. Quienes decidían en aquel momento no les apetecía que yo hiciera otras y entonces cogí un tren y ya está. El mundo es muy grande. O sea, ¿te ayudaron a desaparecer? Bueno, en realidad lo que pasó fue exactamente eso, ¿no? Había una propuesta pendiente que yo había aceptado, que luego no salió porque quienes mandaban en ese momento, que son los que mandaron antes, mandan ahora y mandarán mañana, decidieron que no era muy conveniente que con mi lengua hiciera algunas cosas. Como contrapartida me ofrecían concursos, cosas así, y yo dije que, bueno, que era muy respetable, pero que no me apetecía. Y entonces no me dejaron hacer alguna cosa que yo intenté. Así que, bueno, busqué la vida más allá. En realidad, mi abuela era muy lista y decía que yo de las puertas y las ventanas, que no era suyo, pero lo practicaba, ¿no? Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. Y salté por la ventana. Y entonces apareció un mundo inmenso, donde pasaron muchas cosas, la mayoría muy buenas, otras no tanto, pero todas muy esclarecedoras, también todas muy vitalmente capaces de enseñarme cosas nuevas, ¿no? Abrieron campos. Sí, así fue. Bueno, somos lo que comemos, lo que leemos y lo que sentimos, ¿no? Y lo que vivimos. Así que de toda esa parte de mi vida, de la que estoy muy orgulloso también se aprenden muchas cosas, además de la pública, ¿no? ¿Cuesta ser libre, entonces? No, uno lo es o no lo es. No. En todo eso, la mítica del Lobo Estepario que compartimos es una mítica literaria. Esa filosofía del lobo estepario solitario es la crónica de un fracaso, ¿no? Yo no creo que cueste ser libre. Cuesta ser como uno o una quiere ser, ¿no? Y a veces tienes que tragar con no hacer cosas que quieres hacer, pero nunca debes tragar con hacer aquello que no quieres hacer. Si uno es libre, si no lo es, no lo es. No cuesta, es parte de tu personalidad. Hay gente que obedece felizmente o que placenteramente se somete, y aquí no puede. No porque sea más valiente, ni más fuerte, ni más libre, sino porque no puede. Se respeta menos a sí mismo. Es que yo creo que no puedes, o sea, no sé, tú te plantearías, voy a obedecer, voy a cambiar, voy a partir de ahora tragar con algunas cosas, pero no podrías. No puedes. No está en tu espíritu. En tu naturaleza, ¿no? Como el cuento de la rana y el bicho que le pica cuando le ayuda a pasar, el alacrán. Es que va en mi espíritu, va en mi esencia, claro. Pues eso. Has sido profesor en un máster de género en la Universidad de Zaragoza. Bueno, profesor es una palabra que admiro mucho como para aplicarla. Impartí 3 años, unos módulos, sí. Yo estaba más que ahora, pero bueno, filosofía y comprometido con la causa de los hombres por la igualdad. La perspectiva de género es una cosa que me interesó siempre mucho, intelectual y políticamente, porque en realidad las cosas que no pronuncias, ¿no? Que no dices en voz alta o las que no reconoces en tu vida cotidiana son las que no existen, con lo cual para construir una igualdad verdadera entre hombres y mujeres, entre seres humanos equitativos, hay que practicarlo. Me interesé mucho por eso y cuando se creó ese máster, habían hecho unos cursos, me llamaron, impartí unos módulos 3 años creo, hasta que se acabó como para casi todo el dinero público, para lo público, y el dinero público se fue a las manos privadas. ¿Cómo ves la universidad? Bueno, no la veo, me queda muy lejos, además nunca fui universitario.
A mí me pareció siempre que la universidad era ese lugar casi sacrosanto, pero rebelde por naturaleza y en esencia, donde el pensamiento y la búsqueda y el saber y la investigación tenían que reinar, ¿no? No es así. Lo que pasa es que tampoco creo que tengamos una universidad peor que otras ciudades, ni una universidad peor que otros países, ni otras culturas, ni mucho menos. En cualquier magma humano hay cosas buenas y malas. Nada que sea humano es perfecto, ¿no? Así que en la universidad imagino o sé que hay grandes profesores y grandes profesoras, grandes alumnos, otros que son mediocres y otros que no merecen la pena para nada, pero como en cualquier sitio donde haya más que dos personas juntas, ¿no? Hablando otra vez con el tema del género, de la violencia de género, no, perdón, del género, ha ocurrido hace poco una desgracia tremenda que ha sido la muerte de este hombre a manos de 8 mozos de escuadra, ¿no? Hay ahí posiblemente también una parte, ¿no?, de violencia hacia el diferente, ¿no crees? Hay una película italiana que se llama Io sono qui, ¿diferente de quién? ¿Quién es el diferente de quién? Yo soy el diferente de ti, que eres la supuesta mayoría, o tú de mí. Yo jurídicamente no sé cómo acabará eso, políticamente ya ha acabado muy mal, ahí no dimite nadie, me parece que es técnicamente un asesinato, ¿no? Alguien que reclama atención policial es asesinado a golpes por la policía, en este caso Mossos d'Esquadra, puede ser de otra policía. Un cuerpo policial que además tiene una gran trayectoria de represión, golpes y posturas nada democráticas. Y a mí sí me parece que la hora, el lugar, el día y las características de este hombre, un empresario del supuesto mundo gay barcelonés, estaba teniendo de homofobia y del machismo asqueroso que tiene casi todo tipo de violencia. Toda violencia lo es, en esencia es eso, una violencia que ejerces el poder. Un igual jamás es violento contigo, no puede. Tampoco un inferior, si es que eso existe. Es un superior en poder quien ejerce contigo la violencia. Por eso la violencia de género es tan grave y tiene que ver con el machismo que aparentemente hemos superado y de eso nada, ¿no? Tiene que ver con quién es el que manda, quién es el poderoso, quién ejerce la fuerza bruta o la fuerza física, quién se expresa físicamente o quién se expresa emocional o intelectualmente. Ese es el gran problema del mundo, ¿no? Me resulta curioso que esta mañana o ayer escuchaba en la radio que un 80 y pico % de hombres todavía no sabe poner la lavadora en casa. O sea, son pequeños detalles. Pero para mí tontos, lo malo no es que no se va a poner la lavadora, sino que a pesar de ser unos guarros, alguien se la lava. Sí, sí. Que son relaciones que de poder, consiente. pero son relaciones de poder, de género, de clase, ¿no? De capacidad económica, y en realidad siempre lo mismo. Somos iguales, que hemos iguales, pero ni de lejos. O sea, siempre hay sometidos y sometedores. Y no se cambian las cosas porque los sometedores de repente sean iluminados y digan ¡ay, qué mal lo estamos haciendo! No, es cuando los sometidos se rebelan, las mujeres sometidas frente a los hombres, homosexuales frente a la heterosexualidad impuesta o el heterosexismo, pobres frente a ricos. Es cuando el sometido se rebela y cuando le hace ver al sometedor que ten cuidado, que ya me he cansado. Vamos, la seguridad social no existe porque a un ilustrado en su día se le ocurriría ser benévolo con los pobres. Existe porque se peleó, como la democracia, como supongo. todo, Claro. ¿Qué opinas sobre la subcultura gay, de eso que se comenta por ahí, de que existe una subcultura gay? Bueno, tendrás que definir qué es eso, la subcultura. ¿Qué es subcultura y qué es la subcultura gay? Bueno, no sé, los gays, los homosexuales, no somos ni más ni menos en nada que el resto. Algunos somos floristas y otros somos camioneros. Algunos somos de derechas y otros somos de izquierdas. Algunos listos y otros tontos y algunos ricos y otros pobres. Gente normal, como tú. No, normal por fortuna, me refiero a que eso existe o se podría catalogar como tal cuando uno crece en un mundo que le es hostil y ha de autoconstruir su mundo propio. Eso pasó con las mujeres, una habitación propia, Virginia Woolf, ¿no? Antes, después y durante. De hecho, los cambios feministas o de igualdad gay son aliados, ¿no? Uno se tiene que autoconstruir un mundo propio. En ese sentido, ha de construir lo que no existe y eso se puede llamar subcultura. Unas referencias, unos iconos para entendidos, unas frases hechas, unos lugares propios. Una vez se batalla y se va construyendo muy poco a poco la igualdad aparentemente real, todo eso puede desaparecer o extenderse a otro tipo de sectores sociales. No lo sé. Cuando yo le ponía a mis sobrinos el Mago de Oz no entendían por qué era gay, mi hermana y yo sabemos por qué era gay. Imagino que ahora un chico de 15 años no vería exactamente las referencias que vi yo con 12 en esa película. O cuando las vi con 7, no entendí... O sea, instintivamente ves un mundo que te es propio y no sabes por qué, luego lo intelectualizas. Hoy no se ve eso, la cosa cambia.
Entonces las subculturas existen cuando tienes que buscarte un trozo de la realidad, una alcantarilla diferente a la acera que piensa la mayoría, donde no te dejan un espacio, ¿no? Vamos, la ahí cualquiera. Cualquiera. El jazz nace así, entre los negros, ¿no? Sí, además el jazz eres un amante del jazz, ¿no? El otro día cuando bueno, me hablábamos gusta el jazz, estabas... sí. No, estaba María del Mar parlant. Eso pasa con el jazz. ¿Qué te ahora... inspira? ¿A dónde te llega el jazz? Ah, no, la música en general. ¿Música en general? Sí, también puedo cantar. Soy fan de Freddie Mercury, de Tina Turner y sobre todo de Bach, único Dios en el que creo. No sé, la música es una forma de expresar. En algún sitio comentabas algo de Dios Stendhal. Pero ese es el que escribe. El Dios que toca es Bach. Y el Dios que escribe hay varios. Uno es Stendhal, sí, hay más. Sí. Bueno, no sé. Si uno está abierto a las sensaciones que el mundo te puede aportar, la música es un vehículo para eso estupendo. Yo no sé, yo no conozco a nadie que pueda explicar de modo razonable, con argumentos 1, 2, 3 o A, B, C, las razones por las cuales le gusta una música sí y otra no, o incluso por qué le gusta la música o por qué lee. Esto es como el amor. ¿Por qué me quieres? Porque sí. ¿Por qué ya no me quieres? Pues porque no. Y sin embargo hay gente que dice que es matemáticas, al fin y al cabo, la música, ¿no? Ya, pero yo no me emociono con el 2×2. No, ¿verdad? No. Además, yo tengo un problema de comprensión numérica que me impide entender hasta conceptos matemáticos más o menos básicos. No, pero ojalá fuéramos capaces intelectualmente de explicarlo casi todo. Pero no somos razón pura, pese a Kant. Hay sentimientos, ¿no? De hecho, por los sentimientos se llega a la acción también. ¿Por qué? Pues el jazz, pues sí. ¿Y por qué Mercury? Pues porque sí. Porque ya no me quieres, ¿no? Insisto, no. Porque eres el ser humano más guapo, inteligente, divertido y bueno del mundo. Bueno, hay unos 300 millones así como tú a los que no amo. No sé, pues porque sí. Eres un firme defensor de lo público. Ahora con todos estos temas que están ocurriendo bueno, Telemadrid ya ocurrió, Canal No... ¿Qué pasa? ¿No crees que esas televisiones están un poco impregnadas de lo político de tal forma que parecen como un nodo, pero de los mandatarios respectivos? Un poco no. ¿Deben existir? ¿Deben desaparecer? Una vergüenza política. Sí, yo creo que sí deben existir los medios públicos, radiofónicos, televisivos y escritos, sí deben existir. Ahora, luego hablemos de la definición de lo público y de los medios de comunicación públicos. Canal No nunca fue un medio público, fue un medio autonómico al servicio del gobierno de turno. Siempre de una sigla política, pudo haber sido de otra, siempre fue de la misma que era el PP. Desde que nació hasta que era muerto. Y lo más trágico es que hasta ahora nadie nunca, o casi nadie, excepto una periodista estupenda, que por cierto, de vez en cuando viene por Zaragoza, que colabora en varios medios, que escribe libros, llamado Mariela Cubels, que se largó asqueada de la bazofia política y mediática que ocurría en esa televisión. El otro día aparecía en la cadena SER, además, hablando de... Es colaboradora de la cadena SER, sí, desde Valencia. Pero eso tiene responsables políticos. Alguien que decidió en su día, un presidente, loado y puesto como ejemplo político en este país por el actual presidente del gobierno, un consejero, otro consejero, una consejera y una directora y un director generales de ese medio, que decidieron que hacían falta 2.000 personas para trabajar allí. Decidieron que hacían falta varios equipos estables para regir solo la vida cotidiana del presidente para su loa, que decidieron que había palabras prohibidas y palabras obligatorias. Eso lo decidieron. Todos esos no dimiten y no dan la cara. Entonces, sí hace falta un medio público, en mi opinión. No hace falta un medio como ese. Porque para contar mentiras y contarlo a ser poderoso se bastan y se sobran. Es que yo creo que el concepto público hay que dignificarlo. Una cosa es público, otra estatal. ¿No? Es diferente. La BBC, que es un medio público, tiene un consejo asesor donde, para bien y para mal, donde no solo opina el supuesto sabio que sabe de televisión, ¿no? Donde hay sectores sociales que opinan sobre su programación. Un medio público perfectamente puede ser mañana una televisión de ámbito local gestionada por una asociación vecinal, por ejemplo, pagada con dinero municipal. Un medio público puede ser puesto al servicio de un colectivo cultural determinado, que haga un tipo determinado. Entender que televisión es un medio que debe ser ultrapoderoso, ultra caro y omnipotente, es un error democrático. Eso es un órgano de poder para contar cosas desde el poder. Un medio público es otra cosa. Puede haber 15 medios públicos en una ciudad, perfectamente compatibles. Hay ejemplos en varias partes del mundo. Depende para qué sean, cuánto cuesten, quién los gestione y a qué servicios sirvan, a qué intereses sirvan, ¿no? Tú has estado participando en televisión, además enfrente de las cámaras. Hiciste un programa que era un referente cultural o a lo mejor un referente pues, de algo nuevo que se hacía en Aragón, ¿no? Que viene el lobo.
¿Lo echas de menos? ¿Echas de menos la televisión? Aunque también has dicho por ahí que es como navegar en mares de, de inmundicia, ¿no? Bueno, yo creo... Actualmente, quizás. No, no lo echo de menos. No, no, iba a decirte que en la buena mar, que dicen los marinos de costa, en la buena mar cualquiera navega. Esa es la mala mar donde hay que aprender a navegar y donde se aprende a manejar las naves, ¿no? No, no lo echo de menos. No, no es que no eche de menos el programa ni a mis compañeros, lo que no echo de menos es ponerme cada noche frente a una cámara, porque uno cuando está en la cámara está para que te ves en la cara, para que te la partan, ¿no? Y en la primera respuesta que te conté hace un rato decía algo así, o sea, si te dejan hacer lo que quieres hacer, pues bien, lo haces. Si no, pues nada, otra puerta hay que llamar, otra ventana tienes que abrir. No echo de menos la televisión como un medio. Yo, si tengo que elegir un medio de expresión, dejando aparte siempre la palabra escrita, la literatura, esa es la radio. Yo creo que nací escuchando la radio y moriré oyendo la radio. Fíjate, si te fijas, hasta cuando de repente cambio el tema y empiezo a hablar de la radio, hasta paro un poco mi verborrea y hasta hablo más despacio. Te apaciguas, sí. Sí, la radio para mí es el medio más rico, porque justamente por no tener imágenes, y aún así puede tener colores, es la que te exige un esfuerzo intelectual y una atención que pese a exigírtela te permite hacer más cosas. No la tele o no incluso la lectura, yo no sé leer con música, si la puedo cantar, no puedo hacer eso, ¿no? La radio sí. Me sigue pareciendo el más fiable, el más rico y el que más cómodo me siento, sí. Ahora, dicho esto, ¿volveré? Pues yo qué sé. Hacer una cosa día a día no. Bueno, no sé, no se sabe nunca. Nunca digas, este cura no es mi padre, ¿no? De esta agua no beberé. Pero yo creo que es un medio que exige tanto que al final el personaje se come a las personas, seguramente. En mi caso, en mi caso personal. Y que además cuando un trabajo te exige tantas horas de tu vida y tanto esfuerzo, es posible que seas un magnífico profesional de referencia. Pero entonces seguro que no eres un buen compañero, una buena pareja, un buen padre, un buen amigo o un buen hijo. Esto le pasa a grandes figuras del periodismo, a las que yo admiraba y sigo admirando, pero un día descubrí que fuera de su ámbito laboral no eran buenos ciudadanos, porque si tienes 24 horas al día y dedicas para eso 18 al trabajo, pues ¿dónde están los afectos? ¿Dónde están los cuidados? ¿Dónde está la cultura de la convivencia? ¿Dónde está tu compromiso emocional con alguien que has parido, o que has elegido, o que te ha parido, ¿no? ¿Tienes tu propio huerto urbano? Aún no. ¿Aún no? Tenía un trocico junto a nuestra casa. Porque eres un ecologista, vamos, de los pies a la cabeza, ¿no? Has colaborado con Ecodes, con la Fundación Ecología y Desarrollo. Sí, bueno, formo parte de más grupos ambientales y ecologistas, sí. Tenía un huerto pequeñito donde había tomates en verano y algún pimiento y eso y algunas lechugas y cebollas en invierno, pero ahora ya enseguida creo que nos van a entregar un huerto municipal de alquiler en Casablanca, de los que el ayuntamiento ha generado. Son huertos colectivos de uso propio, pero en un concepto un poco comunal del uso de la tierra, sí, 100 metros cuadrados habrá que cultivar, con 2 amigas, con 2 amigas porque pensé, ¿Vegetarianas también? Una sí, la otra no, pero bueno, da igual, los carnívoros normales también comen verduras, yo creo, ¿no? Y ensaladas. Sí, sí. Y si no se morirían. Cuando piensas en el periodismo, en los medios periódicos, papel, y ves internet, ¿dónde crees que está el futuro? ¿En un mix? ¿El papel tiende a desaparecer? Haz un poco de gurú. ¿Qué piensas? Bueno, ¿va a haber medios que sean en internet pero que sean de pago? ¿Puntos de vista medios? Bueno, los ateos no creemos en las predicciones, pero de las pocas cosas de las que estoy seguro al respecto de este asunto es que no vamos a poder elegir. Es decir, yo me crié leyendo periódicos. Yo recuerdo bajar detrás de mi padre, que compraba un periódico regional, y yo iba detrás de él a comprar un periódico llamado entonces Diario 16. Aún guardo un coleccionario fantástico de cine que se imprimió. Crecí leyendo El País, crecí leyendo Heraldo de Aragón, cuando todavía era una sábana. Pero hoy no leo ningún periódico de papel más que uno que me llega a mi casa, a nuestra casa todas las mañanas, que es el periódico de Aragón. Los demás todos los leo, muchos periódicos en internet. Y no me ha costado nada ese cambio. Es posible que de aquí a nada, cuando la gente deje de leer papel, o la gente que lee papel se haga muy mayor, eso ya no exista. O incluso porque leer internet es gratis. Aunque solo sea por eso, tú te metes en la red y tienes todos los periódicos del mundo a la vez, abiertos a la vez por la misma página, por internacional, por ciencia, por deportes, por cultura.
todos a la vez, y es gratis. Y es gratis significa que eso ambientalmente es mucho más barato y laboralmente e industrialmente es mucho más barato, ¿no? Ahora los únicos periódicos que parecen resistir la gran quema en el ámbito nacional son Diario.es y Público. Público fue papel, desapareció. Diario nunca fue de papel. Todos los demás están en un tris. A unos lo sostiene el actual gobierno, en cuanto se pierdan las elecciones, pues dejarán de poder tener la capacidad de insuflar toda la publicidad que les insuflan, y los demás pues están en venta. Grupos incluso que están siendo troceados, ¿no? Yo no lo sé. Pero también has yo comentado... leo prensa online. Cuando leo el periódico papel, en muchos casos todo lo que me cuentan lo he visto unas horas antes. Claro, la inmediatez, como la radio, que es algo también muy inmediato y muy... Comentabas en algún sitio de tu blog que los periodistas a lo mejor lo que tenían que hacer es empezar pues eso, a unirse entre ellos y crear ellos los medios, y dirigirlos y controlarlos y gestionarlos ellos. Bueno, ¿Tú crees mucho en lo común, en la gestión colectiva? Sí, pero vuelvo a decir que en este caso que no creo que sea una opción, sino una constatación de cómo circula el mundo, desde el siglo menos 2000, no desde ahora. Quiero decir que, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo ahí sugería que los medios que funcionan son aquellos que son trabajados de modo colectivo, que tienen obviamente un interés comercial porque hay que vivir, pagar una hipoteca, un alquiler y comer, pero que después de eso el objetivo fundamental tiene que ser informar con veracidad. Es algo que, como todo el mundo opina, no existe. Lo otro, el viejo negocio de modelo norteamericano, que las grandes cabeceras británicas, los grandes periódicos de la transición, los grandes periódicos que presumen de haber hecho democracia, cuando lo hizo mucha gente, pero bueno, pues todo eso creo que es una cosa del siglo XX. Y no es que hayamos optado porque no sea así, sino que creo que las dinámicas del mundo a veces no son controlables, es que la tecnología avanza para algo. O sea, ¿cuánta gente tiene un teléfono fijo en su casa? ¿Cuánta más la va a tener? ¿Cuánto cuesta más caro o más barato que un teléfono móvil? ¿Cuánta gente escribe cartas de papel? Ni de amor. ¿Alguien ha elegido no escribir cartas de papel? No, simplemente existe algo que es mucho más cómodo, más útil, más rápido y más barato, que es el correo electrónico, que es lo mismo cambiado de soporte. Bueno, pues lo que yo digo es que cuando ese soporte cambia, cambiemos la gestión de las cosas. Yo no creo que ninguna causa del mundo funcione largamente si no es una causa común, que tenga un objetivo limpio, que sea, en nuestro caso, de periodistas, el de informar, el de contar la realidad tal como la vemos, no tal como es, sino tal como la vemos. Nadie sabe lo que es, ¿no? Cuando eso no existe, sino que se convierten en empresas, tienen obviamente otros objetivos. ¿Legítimos? Bueno, sí, pero no les va muy bien, ¿eh? ¿No? No, desde luego que no. No sé. Pero el problema es eso, que el poder político y el financiero, el empresarial están todos El poder político no imbricados. existe ya. ¿Quién tiene poder político? Sí, está el poder financiero. El único poder político que podríamos ejercer es un contrapoder ciudadano que exige conciencia, que exige conocimiento, que exige poder de diálogo, de lo que somos bastante incapaces últimamente, los seres humanos, digo. Pero es el poder, tú ganas elecciones para hacer política o para gestionar los intereses de algunas oligarquías. Esto último no, hasta ahora, no sé mañana, ¿no? Hablas también de la banalización del mal, de Hannah Arendt, la indefensión aprendida para comprender por qué esta sociedad nuestra está como dormida y no reacciona. Y hablas de una revolución, pero de los ricos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos ocurre? Que no despertamos, que no nos alzamos, que no tenemos una revolución francesa, como dice mucha gente, que teníamos que haber tenido una revolución francesa, bueno, con guillotina. Con guillotina, sí. Bueno, la historia pesa, no sé. Cuando hablaba de la revolución de los ricos, que después ha sido un término que imagino que usa mucha gente a la vez, ¿no? Pero que ha causado fortuna, que bueno, funciona como tal, para mí ese es un concepto muy claro. Hay una crisis, bueno, vale, doy por bueno que hay una crisis. Lo que me parece a mí además es que la crisis es verdad que puede haber acabado y que esto es un modelo, es decir, hay una revolución de los ricos. Los ricos del mundo, que no son muchos, que son los que mandan realmente, que no los gobiernos supuestamente elegidos, que han decidido por lo visto que se ha acabado esto de repartir y que todos seamos iguales y que tengamos acceso a algunas cosas. Y si no, ¿de qué otro modo se puede justificar un modelo como este? Es decir, vamos a acostumbrarnos de nuevo a vivir con 700 euros mensuales, que no es una metáfora, es lo que están pretendiendo en Madrid que cobren los limpiadores municipales, las empresas privatizadas, es lo que están cobrando en Huesca los limpiadores de las calles, justo el 50% de lo que cobraban hace un año. Y lo más grave siquiera ya no solamente es el salario, el nivel salarial al que habrá que acostumbrarse, supongo, sino que no obtengas
un servicio público de calidad que te proteja, una red social compartida. La vuelta de lo público, ¿no? Tú puedes vivir con poco dinero. Sí, tú tienes realmente el mismo derecho a estudiar, a la prevención de salud, a la atención sanitaria, a la universidad, al acceso de la cultura, que cualquier otro ser humano de tu entorno. Pero eso no existe. Lo estamos viendo, ¿no? Están volviendo a hacer una universidad de nuevo elitista. En mi familia, sí. La generación anterior a la mía, que es una prima hermana que yo tengo ya que quiero mucho, fue la primera de mi familia, el primer suma de mi familia que va a la universidad. Era un héroe, una heroína, era un mito. El esfuerzo económico de sus padres, el suyo intelectual para llegar a terminar una carrera, ¿no? Nos parecía a los más pequeños, ¡buah, la universidad! La veíamos súper moderna, súper hippie con sus libros, tal. Bueno, pues todo eso ha vuelto atrás otra vez, estamos en los 70. La universidad ya es una quimera para mucha gente. Esa falsa polémica tan pija de los Erasmus es una demostración. O sea, los Erasmus son los padres. Tú te vas de Erasmus, con o sin beca Erasmus, si tu padre te lo puede pagar, o tu madre, o los dos. Y luego además hay un poquito de beca, ¿no? Porque la universidad ya no es para todos. La escuela ya no es universal. Entonces, eso solo se puede lograr cuando hay un servicio público colectivo, es decir, la apropiación de los recursos de la colectividad para el uso del colectivo. Luego llámalo como quieras, pero para mí solo se llama democracia real, porque si no tenemos todas las mismas oportunidades y los mismos derechos básicos a la hora de formarnos y acceder a los servicios, no somos iguales. Y si no somos iguales, pues será que los poderes, el gobierno está trabajando por unos intereses u otros. Si son unos u otros, ya no son los de todos. No sé si me explico, es que hablo mucho, ¿verdad? No, sí, evidentemente yo creo que estamos de acuerdo en que los recortes que está habiendo en todo el estado de bienestar no, vamos, son pero es un plan. Inconcebibles. Es un plan, el rescate a la banca, y los políticos siguen igual, la casta política sigue Bueno, los políticos tampoco me gusta nada, pero nada, esa expresión de son todos iguales, los políticos, no, porque hay políticos y políticos, y también hay unas políticas y otras políticas, me refiero no a las personas, sino a la práctica, a la praxis políticas, ¿no? No es igual una cosa que la otra. ¿Crees que hay partidos? No, creo que hay principios. Bueno, luego las organizaciones ya van a gusto del consumidor. Creo que hay principios. El principio de trabajar por lo público o por lo privado, por un interés o por otro, legítimos, bueno, bien, pero hay. Reconozcamos que hay principios distintos. Y no es igual apostar por una universidad pública de calidad para todos, donde además se prime la excelencia, que una universidad para unos pocos. Unos pocos que además no son aquellos que más valen, sino aquellos que más pueden pagar. No es lo mismo, ¿a que no? Entonces, no sé si hay organizaciones o partidos políticos, pero hay principios distintos. Entonces, yo apuesto por unos principios y no por otros. La democracia no es solamente que puedas votar cada 4 años. Eso son las elecciones. Y es muy importante, pero no es suficiente. La democracia no es una cosa que pasa desgraciadamente cada 4 años y me quitan o me ponen en el gobierno. Es algo que debería ser parte de la esencia vital de cada quien cada segundo de su vida, en un comportamiento individual, político, público, privado y hasta afectivo. Un modo de ser y de vivir, de estar en el planeta. Lo otro es un juego. Yo he escuchado a los políticos o a opinadores, periodistas, el juego democrático, voy a decir cojones, que no es un juego, que no es un juego, que es una cosa muy seria. Sí, sí. Entonces no son todos iguales, hay principios y aplicas unos o aplicas otros. ¿Y en Aragón qué pasa? ¿Qué pasa con Aragón? Pues yo qué sé. ¿Has calificado al gobierno de Aragón de Tea Party? Bueno, hay un núcleo duro allí. Luego la presidenta Rudí dirá que no, pero para mí sí son Tea Party. Esta especie... Claro, el metalenguaje es muy peligroso. Hacen que creas cosas que no son y dicen palabras que eso es algo que me gusta mucho de ti, el tema del metalenguaje, que lo comentas en tu blog también mucho, ¿no? Y la propaganda, bueno, la publicidad. Pero eso no es mío, eso es una cosa, sí, claro, Goebbels hizo ganar las elecciones a unos cuantos conmigo. Sí, pero que lo estás viendo y lo estás... Claro, no, pero me refería al término libertad o liberalismo. A ver, ¿qué es el liberalismo? ¿El económico? Pues no soy liberal. El de la libertad individual, absolutamente liberal. Entonces, porque claro, el enfoque yo creo que va a ser el mismo. ¿Queremos una sociedad donde cada cual pueda llegar a ser eso que quiere? Bueno, dicho así, no te diré que no, pero prefiero la siguiente formulación. Queremos o quiero una sociedad donde cada uno llegue a aquello que quiere ser. No que pueda llegar, sino que llegue. Y eso necesita unas bases iguales de partida y luego unas políticas distintas para cada quien, porque no somos iguales. No es igual ir a la Universidad de Zaragoza a hacer Derecho si vives en Zaragoza o si vives en Nansó. Es que no es igual, te cuesta más dinero y más esfuerzo. O te alquilas un piso en Zaragoza, que quién te lo paga.
está sembrando diferencias muy básicas que, en mi opinión, no pueden dejarse al albur de la capacidad económica de cada quien, en este caso de las familias. Estaba revisando ahora hace un rato perdón, un documento del Gobierno de Aragón, del Departamento de Educación, sobre las nuevas tecnologías, que va a vender seguro muy bonitamente porque las nuevas tecnologías y las apps en la escuela y no sé qué. Perdón, son los virus. Bueno, pero tal como está planteado, eso es dejarle a la capacidad económica de las familias o de las personas estudiar de un modo o de otro. Si papá o mamá tienen pasta, tendrás tableta, si no libros. Si vives en las tenerías, serás mecánico. Si vives en Sagasta, a lo mejor no, ¿no? Entonces la cosa es un poco... Bueno, para mí es muy clara, las diferencias de partida económica son básicas para la igualdad. Entonces, esto es lo digo, por el metalenguaje. Entonces, claro, nos cuentan cosas que los recortes, que es un modelo, que es un plan, que es que hace 2 años la deuda pública en este país era del 18,2% del PIB. Hoy es del 100%, con mi dinero. Y yo no he gastado lo que no tenía. No sé tú. Hablas también mucho de la relación de la cultura y los mercados. De hecho, en algún sitio he leído, no es el fin, que hablas de Onfray, la política del rebelde. No es el fin de la cultura lo que ha pasado, sino el advenimiento de un catecismo de masas tanto más simplista y apto cuanto más rígidas se hacen las posiciones elitistas. Volvemos al elitismo también. Y dices que el mercado lo único que regula es el gusto fácil, nada crítico, muy cómodo, de la mayoría controlada, y anula la posibilidad de crear con un discurso diferente al del poder real. Las primeras frases son de Michel Onfray, el filósofo francés que era profesor de secundaria y ahora solo es conferenciante, filósofo y autor de libros que en nuestra casa se devoran. Yo creo algo así. La segunda parte puede que fuera mía, ¿no? Sí, la segunda es tuya. De un artículo, es que yo creo eso, es decir, cuando es otra mentira del metalenguaje del supuesto liberalismo, ¿no? Que regule el mercado, pero ¿qué va a regular el mercado? La facilidad de pensamiento, o sea, la cultura no evoluciona, el pensamiento no evoluciona, no se crea y no va más allá si no hay un soporte público que lo sostenga. ¿Por qué? Porque entonces no hubiéramos salido de la Edad Media. A mí me parece que esa especie de verdad absoluta que no se puede discutir, que es que el mercado regule y la gente quiere ver esto y no quiere ver lo otro, es una mentira como un camión. Tienes que ofrecer un panorama de opciones, pero además formar a la gente para que sea realmente libre a la hora de escoger una opción u otra. Y luego escogerá lo que quiera, porque por fortuna no somos todos iguales, por fortuna. Pero para eso tienes que tener la capacidad intelectual, material y sentimental, emocional, perdón, de poder escoger. Si no, no sirve. Si no, no sirve. Si a ti no te educan, nunca vas a llegar a Shakespeare. Te vas a quedar con Omaíta, no sé, que está guay, pero cuando la elijas. O seguramente, como dice alguien a quien yo amo, es como los huevos fritos y gulas, ¿no? Pues ahora me gusta Shakespeare, ahora me gusta Omaíta. Pero tienes que ser capaz de poder elegir. Y para que seas capaz y libre de elegir, allí entra todo lo que hemos hablado hasta ahora, la formación, la capacidad económica. Eso en cultura se llama accesibilidad universal de la cultura. Y eso significa que tienes que poder ser, que tienes que poder llegar a la cultura más allá de que seas hombre o mujer, rico, pobre, blanco, negro, cojo, ciego, sordo, entero o troceado. Y eso solo se consigue mediante algo que ya planteaba Platón en sus discursos, que es una escuela igualitaria preparada para hacer preguntas, no para ofrecer respuestas, donde cada quien pueda formarse sin diferencias, en este caso de clase o económicas, que parece más moderno decirlo así. Si no, no vale. Pero no estamos en un modelo educativo que potencie ese tema. No, bueno, habíamos conseguido grandes cosas, yo creo, en Europa, fundamentalmente, de que es donde aprende España. Este país, con todo lo cutre que a veces es, también ha hecho grandes cosas. En 30 años se hizo un cambio abismal en su historia, abismal. Del 70 hasta hace unos años, un cambio abismal para bien casi siempre. Material, política y socialmente. En términos de convivencia, todo eso está yendo al garete. No se está yendo, las cosas no pasan, las cosas las hacemos, lo están mandando al garete. Si todo eso desaparece, al final habrá, pues eso, escuelas para unos y para otros. Ya estudiarán mis hijos, que serán abogados y médicos, y los tuyos ya serán los lavacoches y los camareros. Con todo mi respeto, pero ya elegiré yo ser camarero. No me impida ser médico, si quiero serlo, o no me impida ser poeta, ¿no? Que eso es la igualdad para todos, no un igualitarismo también de tabla rasa que a veces confundimos, ¿no? Bueno, la igualdad realmente es la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades. Claro, pero para tratar desiguales a los desiguales.
O sea, esa falsa idea de tratar a todos igual es un error, porque no somos iguales de partida, insisto. Hasta la geografía condiciona, la clase social a la que perteneces, el nivel intelectual de tu ambiente, ¿no? Pero en tus capacidades. Tú puedes ser hoy un cenutrio, en primero y segundo de carrera, el ministro te va a quitar la beca y a lo mejor estamos perdiendo a alguien que después de doctorarse sea alguien muy brillante. Te recuerdo que algunos presidentes de gobierno de este país tienen una media universitaria de un 5,5 de nota. Bueno, no sé, la gente cuando crece es muy difícil, y cuando tienes 15 años o 20 estás sin hacer en muchos sentidos. Entonces tienes que dar a la gente la oportunidad de poder formarse y crecer intelectualmente también, para poder hacer cosas, y luego ella elegirá. Entonces, si no tratas desigual a los desiguales, la igualdad de partido no existe, claro. Eres partidario también de las subvenciones en el tema cultural, no solamente de que haya un IVA reducido, etcétera, sino las subvenciones. Bueno, ¿no se corre el peligro de subvencionar, como siempre, apesebrando a determinados...? No, es que, bueno, a ver, a mí lo que me parece es que en la cultura lo que se ve subvencionar es la accesibilidad universal para todo el mundo. Y a veces la creación, pero no subvencionar en el concepto más negativo, si es que lo hay, de la palabra. Me explico. Si tú no apoyas a un teatro, por ejemplo, o a una sinfónica, para que todo el mundo tenga acceso intelectual y material para ir al teatro y a escuchar la sinfónica, empezando porque la entrada no valga mucho, empezando porque esté cerca de tu casa o tengas acceso fácil al lugar donde ocurre ese evento cultural, si eso no subvencionas, no va a ocurrir. ¿Estás subvencionando a los músicos para que vivan del cuento y del pesebre? ¿Estás subvencionando a los actores para que vivan del cuento? No. Estás asegurando que todo el mundo tiene acceso a esa oferta teatral. Diferente, minoritaria, variada y diversa, como decíamos antes con Michel Onfray. No todo el mismo cuento comercial, que está bien, pero no solo. Tiene que haber el teatro históricamente se caracteriza porque te cuenta la vida metafóricamente y te hace pensar y reflexionar. Si tú vas a una butaca a reírte, está guay, está bien, tú vas, pasas un rato, jiji, va, adiós, está bien. Pero no solo eso es la cultura, eso es el ocio. Y a veces coinciden ocio y cultura y a veces no. Entonces, cuando hablamos de aportaciones públicas decentes, en cantidades ingentes a la cultura, no estamos hablando de criar artistas que vivan del cuento, estamos asegurándonos de que todo el mundo pueda crear y ver la creación de otros. Si no, vuelve a ser una cultura de élite. Creo que es un matiz muy importante y que queda claro. Pero bueno, yo soy periodista, estas cosas deberían decirlas, supongo que, no sé, los artistas o los gestores públicos, ¿no? Dices sobre los libros, que me gusta mucho: cualquier niño puede leer cualquier cosa y hacerse adicto a las novelas porque leerá y vivirá lo que sea capaz de comprender, más allá de lo que otros decidan por él. Bueno, esa es mi experiencia. Es la experiencia tuya cuando eras pequeño. Lector y lo que veo cuando veo a algunos niños o niñas leer o ver películas o ver cuentos. Esto es como el test este de Rorschach, ¿no? ¿Qué ves? Pues yo veo un pene, pues yo veo una nube, pues una gaviota. Y las tres cosas son verdad o son mentira. Bueno, cuando tú le das un libro a alguien, yo recuerdo que leía Ana Karenina, supongo que una versión reducida, porque luego cuando la leí de adulto no la recordaba tan grave, ¿no? La leí a los 18 años y me entusiasmé y me hice el Tostoyano a muerte, eso todo de mis dioses, mi Olimpo está muy lleno. Pero es verdad que la había ojeado en el pueblo de mi abuela, en la biblioteca municipal, pues supongo una versión reducida, pues a los 14 o 15 años, no sé si era una lectura para mí, y vi una historia diferente a la que luego leí. Yo comprendí una Ana Karenina, comprendí la historia de amor, comprendí la traición de Bronsky, comprendí el machismo que imperaba en las relaciones de poder, la sumisión de las mujeres, el romanticismo de los trenes, todo eso lo vi a mi manera, que seguro que no era nada parecido a lo que leía un catedrático de literatura rusa, pero leí y entendí. Si tú permites que la gente llegue a su destino por su propio camino y modo de experimentar, estarás creando gente con la mente abierta. Si a la gente la diriges o le impides, estarás creando cordericos. Y no vale más que para hacer lana, los cordericos, pero no para vivir. En tu blog, desde luego, eres claro y meridiano, como aquí estás siéndolo, no te muerdes la lengua. Así me va. Eso te iba a decir. ¿Qué problemas te causa eso en la vida? No, ninguno, yo muy feliz. Yo soy muy feliz. Pero sabes que te ha cerrado puertas, aunque se te abran otras ventanas. ¿Te ha podido cerrar puertas? Bueno, así ha sido de hecho, sí. Pero bueno, seguramente en lugares donde no tendrían que estar, no sé. Es decir, si no te dejan estar en un sitio por una razón, esta u otra cualquiera, seguramente es el lugar donde tienes que estar.
entonces habrá que construir otros diferentes, no sé. Este empeño, y te digo, soy muy feliz porque es verdad que, bueno, se pasa un poco mal también, en muchos sentidos, pero bueno, luego al final lo importante son otras cosas y descubres que gracias a esos portazos has abierto caminos nuevos. Va a parecer que estoy justificándome las derrotas, pero para nada. Presumo también de eso más que de las victorias, pero es verdad que eso te hace más fuerte, te hace más sabio, aprendes, abres caminos nuevos y bueno, en el fondo, pues es que claro, ¿qué iba a hacer yo allí? Pues si no era mi sitio, está claro, ¿no? Pero además hablas de derrotas, pero bueno, tú has estado de comunicación derrotas en el tema del faro de la Expo Zaragoza, que creo que fue un proyecto también muy interesante. Eso fue precioso, sí, fue un año durísimo, en muchos sentidos además, también personal, por coincidencias, pero fue un proyecto precioso que no ha ido más allá, aunque algunos lo intentamos después, pero eso fue precioso, sí. Bueno, pues eso me decía, bueno, pues yo no sé, ahí, pues sí, había una oportunidad, la aproveché, pude ser el responsable de comunicación de ese proyecto, del Faro en la Expo, que era el paro, digamos que era el pabellón raro, ¿no? Un pabellón autogestionado por las propias organizaciones no gubernamentales de buena parte del mundo, 303 llegamos a ser, muchas de ellas de gente que jamás nos hemos conocido físicamente, solo por internet, ¿no? Y aún así llegamos a llevar a cabo un proyecto donde se puso de acuerdo en cuestiones básicas, lo cual demostraría que la humanidad si quiere puede. Mucho antes que Obama, nuestro lema era se puede, luego vimos que el lema electoral de Obama fue sí se puede, yes we can, pues nosotros éramos, y yo y el del 15M y el de socios decimos sí se puede, pues nosotros decíamos sí se puede en el Faro, porque llegamos a poner de acuerdo en cuestiones muy peleagudas a gente muy diversa, entidades cristianas de base, con grupos ecologistas, los no al embalse con algunos regantes, entidades ambientales del llamado tercer mundo con entidades de voluntariado urbano del primero, así con una visión un poco así, más fashion de la vida. Compartíamos esencias logradas con mucho trabajo y un poco de tiempo y voluntad, porque es verdad que más vale maña que fuerza, pero más vale también voluntad que maña. Entonces, si se quiere, pues por lo menos prueba, a ver qué pasa, ¿no? ¿Tenías pensado que ese proyecto a posteriori no, llegase a algo más? Cuando acabó el Faro, bueno, descansamos mucho todos. Lo que pasa que en esta esencia de la colaboración entre entidades hubo experiencias nuevas muy hermosas, ¿no? Y muy útiles. Que algunas de otro modo se han mantenido, ¿eh? De hecho eso trazó lazos que no se han roto entre entidades, entre personas y entidades, modos de colaborar. Ahora, con la falta de recursos materiales para todo el mundo, por ejemplo, mucha gente, gracias a que había aprendido a cómo colaborar entre siglas de aparentemente objetivos distintos, se ha salvado la quema, ¿no? No, pero nos hubiera gustado que hubiera quedado una especie de tanque de pensamiento, una especie de foro de reflexión que no hemos sido capaces de llevar a cabo. Bueno, ya lo haremos algún día, o ya lo harán. También has sido responsable de participación y de comunicación del proyecto de Zaragoza 2016. Capital Europea de la Cultura, sí. Es que hubiera sido de ella, si hubiéramos ganado, ¿no? Bueno, ganamos, ¿eh? ¿Qué quiere decir ganamos? Quiere decir que se hizo un proyecto muy interesante, fundamentalmente porque más allá de lo que dijera el proyecto cultural, lo habían dicho por vez primera y hasta ahora única las gentes que trabajan en la cultura y las gentes que reciben la cultura, ¿no? Y si se quiere, ahí hay un proyecto del que algunos proyectos se han puesto en marcha, algunas cosas que ahí se dijeron, pero como mínimo destila una filosofía cultural que se puede aprovechar para la ciudad, para la comunidad o para quien sea. Alguna gente cambia ahí su percepción. Era la primera vez que un actor de teatro tenía que discutir con un líder vecinal y un activista del mundo del consumo sobre qué hacer con las tecnologías y los museos, porque acostumbrados a hablar de lo mío, los actores del teatro, los bailarines de la danza, los músicos de la música, en ese proceso todo el mundo tuvo que trabajar y pensar sobre todo, y sin un punto de partida. Había un folio en blanco, físicamente además un folio en blanco, no había un documento que leerse sobre el que aportar, sobre el que corregir o enmendar, sino un folio en blanco. Fue costosísimo, costosísimo. Pero fue una idea bien bonita esa, lo cual también volvería a demostrar que la participación documentada, trabajada y de modo colectivo puede cambiar mucho las cosas. Lo otro tampoco es muy democrático, ¿no? La decisión impuesta desde arriba y no construida horizontalmente desde abajo. Fundamentalmente porque aquello que no sientes como tuyo, pues lo puedes apoyar o no.
y aquello que sientes como tuyo es eso en lo que crees y en lo que vas a trabajar y a aportar como ciudadano, como profesional, ¿no? Lo que no es tuyo, no sé, no es de nadie, no sé. No es de nadie. Teníamos un debate en Twitter, ¿no?, el otro día. Lo que pasa que, sí, aquello que se dice que es de todos no es de nadie. Yo dije, Sí. no, es de todos. Otra cosa es la convicción y la conciencia cívica que tenga al respecto, pero alguien me decía, no, porque como nadie me preguntó, pues es muy interesante, era un libertario, Sí. un libertario un poco a lo Thoreau, ¿no? A Henry David Thoreau. Nadie me preguntó si parte de mi dinero tenía que ir a esto, no tengo por qué sentirlo como propio. Claro, pero tiene razón en el fondo, es decir, si las decisiones importantes las tomamos de modo colectivo, uno, o nos autoconvencemos, o dos, entenderemos que, bueno, es así lo que la mayoría ha pedido, pero claro, son decisiones que en el fondo no hemos tomado, que han tomado por nosotros. Es así, ¿no? Sí, sí. El otro día se aprobaban los presupuestos, que son ridículos numéricamente, de la Junta de Distrito del Distrito de Casablanca, en Zaragoza, de modo participado. Entonces, había gente que había propuesto hacer unas obras, y no se hicieron, y nadie ha protestado. Se han presupuestado otras que tras varios debates la gente, los vecinos y los colectivos del distrito han decidido que sean esas, ¿no? Y unos han renunciado a unas cosas, otros a otras, y todos han acabado aprobando unas. Ese presupuesto nunca se va a cuestionar, ni esas decisiones políticas tomadas desde abajo. Ahora, todas las demás no son democráticas. ¿Me gustarán o no? Si me gustan, me gustan, pero me gustan, no las he tomado yo. Sí, realmente es O sea, una forma aquello en de, lo que tú no participas, pues no van a decir que es mío. de devolver la democracia al pueblo. Correcto, devolvérsela, ese es el verbo, sí, porque es nuestra. Porque es nuestra. Esto es como los recibos. Se han apropiado de ella. Mira, bonita, presidenta, tú firmas el recibo, pero la pasta que te gastas no es tuya, que es nuestra. Tendremos que decir algo al respecto. O como hemos votado hasta los 4 años siguientes, aquí ya... Es como si te otorgamos el derecho de hacer lo que Sí, quieras. había un radical ultra... era la invasión de Irak. Nos manifestábamos todos los días donde podíamos y como podíamos contra semejante barbarie que es la guerra. No creo que haya nada peor en el mundo. Bueno, sí, la desvergüenza de quienes la defienden abiertamente. Y entonces salió un ultra macarra de un coche en la Plaza de España y decía, debía ser muy pro guerra, no sé, que al día siguiente íbamos a votar y es cuando gana Zapatero por vez primera y dice que la democracia es mañana. Claro, yo pensaba que era un chiste, pero el tío estaba hablando en serio. La democracia es mañana. No, mañana son las elecciones, que es un rito importantísimo en la democracia, pero no es suficiente para la democracia. Y no entendía esa diferencia. Pues claro, no es democrático aquella decisión que estés o no de acuerdo, en la que has podido participar. Y es mucho más que votar cada 4 años en una urna. Te voy a hacer leer porque prefiero escucharlo de tu voz. Pues con esta voz de vírica que Bueno, tengo. pero bueno, como es un texto tuyo, yo creo que ¿Es también... un texto mío esto? Sí. Esto es una poesía que un cutre escribiste. poema que me salió del higadillo, ¿no? Exactamente. Creo que ha surgido en el blog. Pues esto es muy viejo, ¿no? Pues puede ser de un par de años. ¿Quieres que lea esto? Sí, claro. Como me estafaron, he de pagar. Como me cobraron, debo. Como me prometieron, he de cumplir. Como me amenazaron, me sancionan. Como me delinquieron, me castigan. Como me agredieron, me denuncian. Como me abusaron, he de compensar. Como me mintieron, me tengo que disculpar. Como me derrocharon, me quedo sin nada. Como me contaminaron, me hormigonan. Como me urbanizan, me talan. Como me hicieron víctima, soy culpable. Como el siglo XIX me fue tan doloroso, me vuelven a él. Esto creo que lo escribí cuando empezaba a calar ese peligroso, falso, dañino y reaccionario discurso de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Tú no lo sé, yo no. Exactamente. No. Y ahora resulta que mi dinero, que es público, es el que está pagando tus deudas. Como alguno decía, han vivido por encima de nuestras posibilidades. Desde luego de las mías y de todas, sí, de todas. Yo no pude ir a la universidad, tengo 44 años, pues aquella época había las primeras becas, había gente que sí, bueno, en mi familia no había pasta para eso. Era el segundo, el del medio, fue la tercera, aportando dinero a los demás. Yo no pude, y ahora siento que es que la generación que hoy tiene 15 años tiene ese tris. Yo no sé, y tampoco me parece que seamos de eso muy conscientes, porque también es verdad, y en esto ya me pongo radical,
que ha habido más protestas y más quejas por cuestiones como dónde se ubica la carpa de... No digo que no se importe para mucha gente, que para mí eso es muy respetable. ¿Dónde se ubica la carpa de Interpeñas durante el Pilar en Zaragoza, que las 2 semanas antes, qué estaban haciendo con los dineros de las universidades y cómo estaban subiendo las matrículas y enviando becas? Hubo más protesta social al respecto, o fue mucho más publicada. No digo que para mucha gente no sea importante. De hecho, una vez más, deja que la gente hable. Pero, en fin, hay una diferencia categórica al respecto, ¿no? Yo creo que el año que viene puedes arreglar lo de la carpa, el año que viene no vas a tener la universidad que ya has destruido, ¿no? Es un año en que hay muchos niños que van al cole sin comer. ¿Por qué? Porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Claro. Antes sacabas a colación a Obama, Hollande. ¿Han sido decepciones? No. Bah, no. Ya no crees en nadie. Sí, creo en más y en... En tus dioses particulares, ¿no? No, yo creo en los individuos, no creo en la masa, pero... No, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, yo vi enterita la noche electoral estadounidense en el hospital, estaba mi madre ahí, yo estaba ahí de cuidador, entonces la pusimos en la tele, estábamos solos y estuvimos ahí, Obama, porque era un cambio. Decepción, hombre, pues no esperaba que hiciera ningún gran cambio sustancial. No sé lo que viera la gente que vive allí, porque he visto en la distancia y a través del prisma de los periódicos tal, todos bastante contaminados, pues en fin. Es un país que todavía no tiene una seguridad social, ya no como las nuestras, ni de lejos, ¿no? Y él lo pretendía. Hollande no fue ninguna excepción. Me alegré cuando gana Hollande, porque cuando gana Hollande significa que pierden otros. Pero yo ya no, yo creo que ya celebro más derrotas que victorias ajenas, ¿eh? Sí, ha perdido, más que bien, hemos ganado. Ya digo, han perdido. Porque mira, a mí me parece que los cambios políticos son cambios filosóficos, no sé, mentales, espirituales, o sea, humanos, ¿no? Individuales también. Es decir, está bien que los números parlamentarios cambien y espero que viren mucho a lo verde y a lo rojo. Muchísimo. Ahora bien, eso solo es útil o realmente práctico cuando eso conlleva un verdadero cambio en la filosofía vital, en los modos de vida de la gente. O sea, este país no ha reaccionado. España, que todavía es mi país, aunque me voy a borrar yo creo otra vez, ya serían... España los españoles, la gente dentro, no ha reaccionado contra algo tan tétrico, tan nazi, como las cuchillas en el muro de Melilla. Y en el fondo es porque esas cuchillas del muro de Melilla están defendiendo nuestro modo de vida. Y o cambiamos nuestro modo de vida o nos hacen falta esas malditas cuchillas en el muro de Melilla. Yo creo que ese es el debate. Lo otro es un poquito más de beca, un poquito menos de beca. Escuela pública para todos, que es muy importante, insisto, que es muy importante. Pero yo creo que hay un cambio de modo de vida y un cambio de concepto de la sociedad, de lo público y lo privado. Y hasta un cambio productivo. España es un país, y Aragón mucho más, donde la economía la mantienen las pymes. La gente que se juega su pasta y tiene entre 5 y 25 nóminas. Son pymes en España también, sí, las de 90, pero bueno, es otra cosa. Y que se juega la vida, ¿no? Y su dinero y sus recursos. Y esa es la economía que no se está apoyando. Estamos jugando a las oligarquías de nuevo, a la bancocracia, no a la democracia. Los griegos ya tenían una palabra para esto, significaba algo, por lo tanto. A mí esto me parece lo más importante. ¿Y eso significa solo mandar a cascar a los bancos? Sí, también. Pero no solo, porque al final, hace 2 semanas nos vuelven a contar la falacia de los famosos brotes verdes que siguen siendo mentira, y lo primero que está pasando es que ya están subiendo los precios que alguna gente pide por alquilar un local comercial en Zaragoza. Pero no hemos aprendido nada. ¿Pero no hemos aprendido nada entonces? No, obviamente no. Habrá una burbuja de aquí a 5 o 25 años. ¿Que no se va a volver a lo que teníamos? Eso seguro. Bueno, yo no lo sé, pero me da la sensación de que no, seguro. Ahora, a lo que caminamos no es mejor, porque, insisto, hay una revolución de los ricos, hay un modelo impuesto, han ganado. Porque alguna gente siempre se creyó clase media, cuando la clase media solo es aquella que puede vivir de su patrimonio, y cuando pierde un ingreso mensual estable, puede seguir viviendo más o menos bien, porque no depende del trabajo. Si tú dependes de tu sueldo, no eres clase media, eres clase trabajadora. Asalariado. Bien pagada, 6.000 al mes. Oye, me alegro por ti, yo que los pillara, pero clase trabajadora, porque cuando tú pierdas ese ingreso, te durará más que a mí, si no has gastado, pero al final no tienes nada de lo que vivir. Y aquí todo el mundo se creyó que era clase media.
A lo mejor por ahí viene el discursito de ¿habéis vivido por encima de vuestras posibilidades? Porque solo yo sé que en la segunda parte puedo vivir así. Vosotros, a vivir por 300 euros y médico ya será mi hijo. Nos hemos intentado acercar demasiado a ellos. Vamos a cambiar un poco de tema ya y para ir terminando, háblanos del Teatro de la Estación, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, después de lo que he dicho, no sé si... que eran opiniones estrictamente personales. Son personales. Ahora lo digo por no confundir. No, sí, claro, sí, claro. No confundamos. Bueno, hago muchas más cosas que esa, pero sí, tengo el placer de colaborar en el proyecto que dirige Cristina Yáñez, que se llama Teatro de la Estación, que ha cumplido ya 17 años, que es una compañía, Tranvía Teatro, que tiene ya 26, 25 y medio, y que es una de las más antiguas compañías estables de España. Porque eso ya tampoco existe. ¿Por qué? Porque seguramente funciona de un modo, o intenta funcionar de un modo colaborativo, un módulo estable de creación y trabajo permanente que aprovecha sus recursos materiales que son escasísimos y humanos que son inmensos, no en números sino en calidad. Actores y actrices estables, una compañía que trabaja, proyectos educativos, de formación, que hace que el teatro esté abierto todos los días del año, menos unos poquitos, y que le permite subsistir, y porque tampoco nadie es rico allí, claro, todo lo que entra sale antes de que haya entrado directamente. Pero yo creo que eso es un teatro un lujo para una ciudad como Zaragoza, un teatro independiente, el único de la comunidad, uno de los más reconocidos en España y un teatro de referencia para el ámbito teatral independiente español. Es un modelo que se llama europeo de los 3/3, ¿no? Que intentaría, que aquí no ocurre, pero que intenta hacer que las propuestas culturales independientes como esta tengan 1/3 de aportación pública, 1/3 de privada y 1/3 de propia. Como ocurre en la economía aparentemente más liberalizada del mundo, que es la estadounidense, que existen así. Teatros en casi cualquier pequeña ciudad, que aquí sería Alcañiz, tendrían un teatro estable con compañía estable. No digamos Francia, que es el modelo. En ciudades como Monzón habría un teatro público y una compañía que trabajaría, produciría, enseñaría y programaría, que vende entradas con semanas de antelación, porque hay una cultura teatral y cultural ejercida por la República durante las últimas décadas, cosa que aquí todavía no hemos conseguido porque no hemos empezado a hacer realmente. Cuando las cosas empezaban a crearse y a sembrarse, se dejaron de regar. Y claro, la mata murió y sin mata no hay patata. Pero el Teatro de la Estación es un icono ya para esta ciudad que yo creo que bueno, que si un día desapareciera, que yo creo que no tendría por qué, se recordaría como una de las cosas magníficas que aquí pasaron. Creo. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Ha sido un placer. Es un placer, la verdad. Es que se nota una persona que es leída, como se suele decir, ¿no? Que tiene una cultura inmensa y que además habla diciendo lo que piensa y no intentando ocultar sus palabras, ¿no? Y sus ideas. Eso, se llama dormir tranquilo, eso. Bueno, gracias a ti. Vamos a terminar con la lectura de un pequeño fragmento de unos comentarios que hace Matías Antolín en Los oficios del periodista, que me lo regaló mi amigo, quiero considerarlo así, Mariano Gistaín, hace muchos años ya, que fue editado por la Asociación de la Prensa de Aragón, y que dice así: las empresas se alinean con el poder y con el dinero, políticos y bancos. La verdadera independencia del periodista es ser independiente con respecto a la empresa. El periodismo no está siendo notario de la actualidad, sino pregonero o instrumento de otros poderes. Es como si la prensa solo existiera para resaltar lo político. Y más que sus pepitos grillos, somos sus voceros. Las crónicas publicadas parecen notas oficiales de los partidos políticos. El verdadero oficio de un periodista es la libertad. Muchas gracias, queridos amigos, y hasta nuestro próximo programa.